Jueces capítulo 7 comienza diciendo: Jerobaal, es decir Gedeón, se levantó temprano y todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto a la fuente de Jarot. El campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More en el valle. Vemos desde el verso 1 hasta el verso 8 que Dios va a levantar hombres para que vayan y peleen contra los madianitas, y estos soldados que van a ir a pelear junto a Gedeón son aproximadamente 32.000 soldados que van a pelear. Sin embargo, el Señor, para que no confíen en la fuerza de los hombres y para que no crean que van a vencer a los madianitas por la fuerza de los hombres, les dice a Gedeón que va a disminuir su ejército. Y lo primero que hace es que dice que vaya y pregunte quién tiene temor. Y se pregunta eso, y entonces cuando pregunta eso se disminuye los números de 32.000 a 10.000. Luego vemos que también disminuye de 900, 700 a 300. Quedan solo 300 hombres porque le hace la prueba de que cuando haya agua vayan y prueben el agua, y aquellos que tomen agua como perros, ¿cierto?, lamiéndola, van a irse, pero aquellos que tomen sacando con su mano y bebiendo con su mano, entonces esos son los que van a quedar. Y quedan entonces 300 hombres para ir a pelear. Y vemos que desde el verso 9 hasta el verso 18, Dios deja que el temor de Gedeón se vaya cuando escucha lo que los madianitas habían soñado. Gedeón tiene temor, tiene miedo de ir a la batalla, tiene miedo de saber si Dios está o no está con ellos. Entonces Dios le dice: mira, anda a escuchar. Y él va, se acerca al campamento y escucha cómo le está contando un sueño a otro. Le dice en el versículo 13, ¿cierto? Escuchen, tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Su amigo le respondió: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Gedeón, al escuchar eso, entonces vemos que se llena de valor y toma sus 300 y va a ir a pelear contra Madián. Y desde el verso 19 hasta el verso 25 vemos que entonces le dice que tiene que ir a pelear. Y se dividen en tres: 100 hombres, 100 hombres y 100 hombres. Y van en medianoche al campamento, tocan las trompetas y con sus cántaros, ciertos que los van a romper, llegan hacia ese lugar, tocan la trompeta, rompen los cántaros, y entonces todo el ejército de los madianitas, confundidos, van y se matan unos a otros, y el Señor los entrega. Como nos dice finalmente en este capítulo, al final, verso 25, y capturaron a los dos jefes de Madián, Oreb y Zeb, mataron a Oreb en la peña de Oreb, y mataron a Zeb en el lagar de Zeb, cuando perseguían a Madián, y le llevaron a Gedeón 2 cabezas de Oreb y de Zeb del otro lado del Jordán. ¿Qué es lo que podemos meditar, hermanos, acerca de este capítulo? Primero, que la victoria del pueblo de Dios, o poniéndolo en la iglesia, la victoria de la iglesia no depende de hombres. Esto quiere decir que Dios puede levantar a hombres, Dios puede levantar mujeres para la obra del Señor, pero no se mantienen porque sí. Y el Señor puede también hacer que esos hombres y esas mujeres caigan, pero la iglesia y su plan va a seguir, porque finalmente no depende de la cantidad de los hombres, no depende de la cantidad de mujeres, no depende de ningún hombre el avance de la iglesia de Dios. La victoria de la iglesia es segura porque Cristo ha muerto y Él es quien nos da la victoria. Lo segundo que podemos meditar es que, al igual que Gedeón, nos sentimos muy identificados porque tenemos temor. Todos tenemos temores. Esos temores son parte de los discípulos del Señor. Recuerde, los 12 discípulos también tuvieron muchas veces temores. Tenían temor de los momentos, de las cosas que Jesús decía, no sabían cómo actuar, y así nos pasa hasta el día de hoy. Pero cuando el Señor nos habla con su palabra, cuando el Señor nos consuela con su palabra, nos llena de valentía, y entonces podemos actuar y podemos recordar que la victoria ha sido hecha por nuestro Señor, y que no depende de nosotros, ni de nuestros méritos, ni de nuestra capacidad intelectual, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestra sabiduría. No depende nada de eso, sino que depende del poder del Señor actuando por medio de nosotros.